Buenos días, niños. Buenos días a todos los niños que están aquí en Zoom, como en Facebook, YouTube, y a todos los niños que nos están viendo ahora. Yo soy el maestro Jorge y ella es la maestra Noemí. Y ahora, ¿están felices, niños, por un nuevo culto de niños? Les saludaremos a los niños, maestra Noemí, ¿qué te parece? Sí, claro. A ver, ¿a quién vamos a saludar primero? Primero, hola Mica, ¿cómo estás? Ya está. A ver, que Hola, haga su Mica. manito. Hola Mica. A ver, ¿quién más está ahí? ¿Puedes ver los nombres? A Jorge, a Ian y a Dylan. Hola. ¿Cómo están? A ver, también vamos a saludar a la iglesia de Caranavi. ¿Cómo están, niños? Buen día. ¿Están bien, niños? ¿Cómo le están pasando sus vacaciones? Los que están pasando bien, levanten su mano. Hacia arriba, toquen el techo. Hacia arriba, rompan su ropa. Eso, muy bien. Niños, ¿y tú cómo estás, maestra Noemí? Yo he estado súper feliz, maestro, porque esta semana podíamos hacer la lectura de algunos libros muy interesantes. Ah, qué interesante. ¿Y Sí. qué desayunaste hoy? A ver, no recuerdo. Ahora sí, ya recuerdo. Yo desayuné esta mañana café con pan y era muy delicioso. Ah, yo también desayuné café con pan. ¿Y Qué ustedes, bueno, niños, maestro. qué han desayunado? ¿Están con fuerzas para esta mañana? ¿Quiénes están con fuerzas? A ver, muestren su músculo. A ver, Su músculo, muestren. A ver, No. toquen. ¿Hay bolita? ¿Hay fuerza? A ver, intenten. Sí, están muy fuertes. Bueno, niños, para comenzar con el programa de hoy, vamos a tener como primer número la dinámica, que está a cargo de la iglesia de Santa Cruz del centro de Palma Verde. por eso vamos a recibir con fuertes aplausos virtuales a la maestra Karen Lima. Fuertes aplausos virtuales. Bueno, niños, ahora tenemos un problema un poco técnico, pero mientras tanto vamos interactuando un poco, ¿sí? Hasta que todo se solucione. Primero queremos saludar a las radios que tenemos a nivel nacional, que están en Surani, Catuluni y Rurrenabaque. También nos encontramos en Caranavi, Chulumani, La Asunta y Quime. Entonces, por eso vamos a saludar a todos los niños que nos escuchan a través de la radio de Jerusalén Radio en Bolivia. Muchos saludos a todos los niños. ¿Están felices de estar aquí? ¿Quiénes están felices? Bueno, muevan su cabeza de arriba hacia abajo. Cabeza de arriba hacia abajo, no de costado a costado. A ver, vamos a preguntar a ver a quién vemos por ahí, maestro. O haremos un juego, un pequeño juego hasta que nuestra maestra arregle sus problemas de conexión. Claro. A ver, ¿quiénes han desayunado? Muevan su cabeza de arriba hacia abajo. Ya. Todos los que van a almorzar, muevan su cabeza de arriba hacia abajo.
¿A quién le gusta el chocolate? Mueva su cabeza de arriba hacia abajo. Ahora, a los que les gusta el helado, muevan su cabeza de costado a costado. ¿A quién le gusta el helado? ¿A nadie le gusta el helado? ¿A nadie? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Entonces a los que les gusta el helado, levanten la mano. Bajen la mano. Arriba la mano. Abajo la mano. A la izquierda. A la derecha. Toquen su nariz. Sus ojos. Su nariz. Su nariz. Su ojo. Su boca. Están atentos. Ahora sí vamos a pasar con el segmento de dinámica. ¿Sí, Sí. niños? Entonces, nuevamente vamos a invitar a la maestra Karen Lima de la iglesia de... Santa Cruz de Palma Verde. Sí, adelante, maestra. Hola niños, mi nombre es Karen Daniela. ¿Dónde están los niños de Riberalta, los niños de Santa Cruz, los niños de La Paz? Bueno, el día de hoy les traigo un juego muy divertido. El juego consiste de responder en el chat la respuesta correcta ante las siguientes preguntas. Para eso quiero que toditos ustedes escuchen con atención. Ya, comencemos. ¿Qué mandó hacer Dios a Noé? Inciso A, arca. Inciso B, red. Inciso C, coche. Respondan en el chat del Zoom, por favor. Arca, red o coche. Arca, bien. Muy bien. Caleb, Andrés, ¿no? Ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del muchacho que fue vendido por sus hermanos? A, Judas, José o Barrabás. José, bravo. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el jardín donde vivió Adán y Eva? A, jardín de Magnolia. B, jardín de... Eso, jardín Edén. Bravo. Para La Paz, para los niños de La Paz. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre Del ángel que apareció a María, madre de Jesús? ¿Rafael, Gabriel, Miguel o Moisés? ¿Cuál es el nombre del ángel que apareció a María, madre de Jesús?
67 libros. No, muy bien. ¿Cuánto es? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Uno. No. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No, está más 75. No. La Biblia tiene 67 libros. Va, 66 libros. 66. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién bautizó a Jesús? ¿Zacarías, Ananías o Juan el Bautista? Juan el Bautista. Bravo. Para la iglesia de Caranavi. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué libro de la Biblia se describe la Nueva Jerusalén? ¿Apocalipsis, Éxodo, Hechos o Romanos? ¿En qué libro de la Biblia se describe la Nueva Jerusalén? Apocalipsis, bravo, para la iglesia de Caranavi. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué personaje bíblico se lavó las manos en público? ¿Pilar, Caifás o Pilato? Pilato. Eso, vamos. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la 10ª plaga de Egipto? ¿Langostas, muerte de los primogénitos o marcar puertas con sangre de cordero? Muy bien, muerte de los primogénitos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos es un libro del Evangelio? ¿Hebreos, Mateo, Romanos o Corintios? ¿Cuál de estos es un libro del Evangelio? ¿Mateo, Romanos o Hebreos o Corintios? No. Corintios, no. Mateo, bravo. Ya. La siguiente pregunta. Escuchen con atención. ¿Cuál fue el hombre más rico y sabio que ya existió? ¿Zaqueo, Sansón o Salomón? ¿Cuál fue el hombre más rico y sabio que ya existió? Salomón, bravo. Ya. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuántas piedras David tomó en el riachuelo para enfrentar al gigante Goliat? ¿1, 5 o 4? ¡5! ¡Bravo! Esa pregunta todos la sabían, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es cierto que Daniel fue arrojado al foso de los leones? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, el nombre del esposo de María, madre de Jesús, ¿fue Josué? ¿Sí o no? Josué. Ahí dicen sí.
No, el esposo de María era José, no Josué. Ya, la siguiente pregunta. Sansón era famoso por ser un hombre muy delgado, alto, fuerte o inteligente. Muy bien. Sansón era famoso por ser un hombre fuerte. Ya, vamos por la última pregunta. Escuchen con atención. ¿Cuántas son las plagas del Apocalipsis? ¿7, 10, 12 o 6? 10. Muy bien. Bueno, niños, espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Chao. Pues la maestra. Muchas gracias a la maestra. ¿Te gustó el segmento, maestra Noemí? Sí, me gustó mucho. Estuvo muy interesante las preguntas y las dinámicas. Y vi que los niños también estaban muy atentos. ¿No ve, maestra? Sí, yo también vi a los niños que estaban súper atentos a las preguntas que hizo la maestra. Fue muy interesante ver cómo los niños saben tanto de la Biblia. Pero niños, continuando con el programa, tenemos el siguiente segmento que son... Historia bíblica. Las historias bíblicas nos va a presentar la maestra Madai de Quime. ¿Están listos, niños? ¿Quiénes están listos? Levanten la mano. Veremos si están atentos, porque creo que muchos no están atentos. A ver, ahora sí, a ver, abran sus ojos abran grande. Así, abran sus ojos. Sus ojos abran grande. Y ahora estén atentos. Mano derecha arriba. Su mano derecha arriba, mano derecha. No hagan caso a esta mano, porque como estamos en cámara, este sería la izquierda. Su derecha. Mano derecha, derecha arriba, derecha. La izquierda. Ahora con su mano derecha tóquense la nariz. Y con su mano izquierda la oreja. Ahora con su mano derecha su ojo. Y con su otra mano su boca. Ya, están atentos. Está bien, me están escuchando. Ahora, niños, vamos a dar unos fuertes aplausos virtuales para las historias bíblicas. Fuertes aplausos, niños. Hola niños, ¿cómo están? Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la maestra Betsaida, vengo acompañada con la maestra Betsaida, Madai. Hoy les vamos a contar la historia del vecino que fue recibido por un ladrón. Así es. Entonces, niños, ¿se recuerdan la historia de la anterior semana? Donde contaban que un maestro que había venido a Jesús para mostrarse bueno, dijo que Jesús podía ir al cielo para guardando la ley. Entonces Jesús le contó la siguiente historia de un vecino que fue recibido por un ladrón.
pensaba, oh, no puedo, quiero salir de mi casa, ya estoy aburrido, estoy cansado, quiero salir. ¿Dónde podría ir? Ah, ya sé, quiero ir a Jericó. Iré a Jericó. Al salir de su casa, este vecino fue encontrado por un ladrón. Este ladrón lo golpeó al vecino. Oh, qué ropa fina tiene. Creo que tiene mucho dinero. Me aproximaré. El vecino fue golpeado y quedó muerto. Y quedó inconsciente. Entonces pedía ayuda. Y de pronto llegó un sacerdote. Oh, qué pobre. No puedo hacer nada. Estoy en día de reposo. No puedo alzar ni una piedra. Entonces llegó también un hijo y decía, no puedo ayudarlo. Quisiera ayudarlo, pero no debo ir a la iglesia. Tengo que orar. Es día de reposo. No podré ayudarlo. Tal vez de pronto viene el ladrón y me golpea también. No, debo irme. Entonces, niños, ¿será que venga un ladrón, un hombre para ayudarlo al vecino? Bueno, niños, no se pierdan la próxima semana que vamos a seguir continuando con la historia. Entonces, niños, lo que les quiero enseñar es que a pesar de que tenemos esta ley y guardamos nosotros esta ley, dejamos morir a este hombre, no podemos ayudarlo como es en el día de reposo, no podemos ni siquiera levantar una piedra y tampoco podemos ayudarlo. Al no ayudarlo, lo estamos dejando morir. Entonces, es más importante guardar en nuestros corazones el espíritu de la ley y es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. ¿Sí, niños? Entonces, nos despedimos con unos saludos y fuertes abrazos. Chao, niños. Muchas gracias a las maestras de Quime. Sí, ¿podíamos escuchar la palabra? Y ahora, niños, ya terminando el segmento de las historias bíblicas, nuestra maestra Noemí tiene un anuncio para ustedes. Sí, niños. Nuevamente vamos a saludar a todos los oyentes de Jerusalén Radio en Bolivia, Que se encuentran en Surani, Catuluni y Rurrenabaque. Además, nos encontramos también en Caranavi, La Asunta, Chulumani y Quime. bueno, niños, esas son las radios y las sedes en las que hay aquí en Bolivia, por donde mediante la radio también podemos escuchar todos nosotros y también toda nuestra familia, ¿verdad? Ahora, continuando con el programa, como siguiente segmento tenemos la mímica. ¿Están listos, niños? ¿Quién está listo? Mueva su cabeza de arriba hacia abajo. Ya, para comenzar, la mímica, todos quiero que se pongan de pie, párense. Sí, niños, Hacia pónganse arriba. de pie. A Los ver, que puedan, no, si no pueden, pues ya, pero los que puedan, pónganse de pie. sí, Quiero verles de pie a todos, de pie. Párense, el que no se pare es un abuelito. Eso, A ver, todos vamos están a- bien parados. Ahora nos estiraremos antes de hacer la mímica, ¿sí? Para que entremos Sí. con ganas a la mímica. Manos arriba, mano derecha arriba, estiren. sí, también vamos a pedir que se ponga de pie. Ahí vemos a la Iglesia de La Paz, a Emanuel, a Rebeca, a Mateo. Pónganse de pie, niños. Ya, una vez estirado la mano derecha, cambie de mano la otra mano, la izquierda. Ahora hacia un costado, hacia un costado, Vamos hacia un costado, niños. Muy bien. al otro costado, con la otra mano. Pónganse de puntitas. Ya, muy bien, todos han hecho con nosotros. Ahora sí, como todos han hecho el estiramiento con nosotros, igual todos hagan la mímica con la maestra. ¿Y la maestra de qué ciudad es, maestra Noemí? De la ciudad de Riberalta. ¿Cómo se llama la maestra? Es la maestra Roxana de Riberalta. Sí, muy bien. Entonces vamos a recibirla con fuertes aplausos virtuales a la maestra Roxana. Fuertes aplausos.
soy la maestra Roxana de la ciudad de Riberalta. Estoy muy feliz de poder hoy día compartir con ustedes. Hoy es sábado, día de culto de niños. Bueno, niños, hoy vamos a aprender una mímica que dice, me duele, pero estoy sano. ¿Sí? Yo quiero que ustedes aprendan junto conmigo esta mímica, ¿sí? Párense todos, niños. Párense. Vamos a aprender juntos, ¿sí? Ya saben, ¿no? Firmes. Saludo. Manos a la cintura. ¡Ya! ¿Les gustó? A mí me gustó mucho esta mímica. Yo quiero que aprendamos juntos paso por paso, ¿sí? Muy bien. Lo primero que debemos aprender dice, ay, ahí, ¿no? Así, ay, ahí, aquí. Ponen sus manos y cierran y dicen, ay, ahí. ¿Por qué dice así? Porque le duele la barriga, ¿no? Le duele la barriga y su niño. ¿Qué haré? Dice. Ay, se puede pensar. ¿Qué haré? 2 veces, ¿no? ¿Qué haré? Así, ¿sí? Votando mi razón, ¿sí? Debemos votar nuestra razón, así. Voten así. Voten votando mi razón. Yo me pongo a pensar, votando mi razón, yo me pongo a pensar. 1, 2 veces, ¿sí? Yo me pongo a pensar. Dice, todo lo que pidas así. Todo lo que pidas 3 veces. Orando, ponen así, su mano, orando. 1, 2, y creyendo, lo recibirás de Dios. ¿Sí? Después dice, y entonces será hecho, ¿sí? Entonces será hecho, ¿sí? Miren, pónganse su cabeza a un costado y de nuevo al otro costado. Entonces será hecho, ¿sí? Será hecho, orando, ¿no? Será hecho como creíste, ¿sí? Será hecho como creíste. Será hecho 1, 2, 3. 3 lados tiene que apuntar. A un costado, al medio y al otro costado. Será hecho como creíste. Será hecho como creíste. Será hecho como creíste. Después dice, ajá. Cuando estemos aquí, ajá, así vamos a hacer. Así, ¿saben hacer esto? ¿Sí? Ajá, dice, ¿no? Saltando, pero vamos a hacer. Ajá. ¿Sí? Mi oración, dice. Oración es agarrando las 2 manos, estamos 1, 2 veces. Escucha, así. Sus manos ponen en su oreja. Las 2 manos lo ponen aquí en la oreja. Y así. Y escucha. Siempre, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Aunque duele, dice después, aunque duele, con mucho dolor, aunque duele, ya me sanó, ya me curó, ¿no? Aunque duele, cuando dice aunque duele, así tiene que ser, aunque duele, ya me curó, ¿sí? Ya me curó, ¿sí? Ya me curó, ¿sí? El Señor, ¿sí?
creo en su promesa, dice. Así, ¿alguna vez han hecho una promesa? Sacan su dedo meñique, así, junto con el otro, lo cruzan, ¿sí? De su promesa. Así es su promesa, y al final ponen las manos a la cintura, ¿sí? Hasta ahí es la mímica, niños, ¿sí? Pero voy a repetir juntamente con ustedes, ¿sí? Párense todos, niños, vamos a repetir la mímica sin música, ¿sí? Primero todos juntos haciendo, ¿sí? Párense, todos, firmes, saludo, manos a la cintura, ya, de nuevo. Ay, ahí, dice, miren, ay, ahí, ay, ahí. Mi barriga 2 veces, mi barriga. Me duele, ¿qué haré? Me duele, ¿qué haré? Dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Manos arriba, ¿sí? ¿Qué haré? De nuevo, 2 veces, ¿sí? Botando mi razón, dice, boten su razón, así. De nuevo, sí, boten su razón, ¿sí? Boten su razón, ¿sí? Yo me pongo a pensar, pero cuando boten su razón, ponen sus manos a la cintura, ¿sí? Después se ponen a pensar. Miren la mano así, un dedito aquí en la cabeza y la otra mano aquí. Yo me pongo a pensar. La otra mano igual. Yo me pongo a pensar, ¿sí? Todo lo que pidas, dice, todo lo que pidas, orando 2 veces. 1, 2, y creyendo, dice, ¿no? Creyendo, lo descubrirás de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, desde su cabecita a la mano, a la derecha, y el otro así, a la izquierda. Entonces será hecho como creíste, y ajá, saltan. Ajá. ¿Sí? Mi oración, 2 veces. 1, 2. Mi oración, escucha siempre mi Señor Jesús, así. Primero ponen una mano en un brazo, el brazo izquierdo, después el brazo derecho, y se mueven así. Mi Señor Jesús, ¿sí? Aunque duele, de nuevo duele la barriguita. Aunque duele, ya me curó, significa esto, ya me curó el Señor. Y yo creo en su promesa, dice, ¿no? Este dedito sacan el meñique, juntan con el otro, ¿ya? Es una promesa. Creo en su promesa, hasta su mano arriba y vuelven a dar. ¿Sí, niños, se entendieron? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con música todos juntos, niños. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. ¿Sí? Ahora va a poner la música. Para que hagamos todos. Párense todos parados. Firmes. Manos a la cintura. ¡Ya! Orando y creyendo, lo recibirás de Dios, y entonces será hecho como creíste. Ajá. Mi oración escucha, siempre mi Señor Jesús, aunque duele, ya me curó, Señor, creo en tu promesa. Muy bien, niños. ¿Les gustó la mímica? A mí me gustó mucho. Estoy muy feliz de compartir con ustedes. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. ¿Sí? Chao, niños. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Saluditos a todos los niños de Bolivia. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, niños. ¿Por qué me temula ustedes? Váyanse todos.
Muchas gracias a la maestra de Riberalta por la mímica. Niños, ¿les gustó la mímica? ¿A quién le gustó? Levante su mano. A mí me gustó mucho, maestro. A mí también me gustó. A mí me gustó la parte de la barriga. Bien bonito se movían todos los niños. ¿A vos qué te pareció, maestra, la mímica? Me pareció súper interesante porque dentro de la letra de la mímica tenía un mensaje. ¿Tú sabes cuál es, maestro? Sí, que aunque tengamos cualquier dificultad, Dios siempre nos va a cuidar a nosotros. Aunque nos duela su barriga, Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Sí, niños? ¿A ustedes también les gustó el mensaje? ¿Sí? Muevan su cabecita si les gustó. Pero con ganas, muevan su cabeza con ganas, así como si estuvieran felices. Con ganas. A ver, sacudan su cabeza. Más fuerte su cabeza, sacudan. Hacia arriba, eso, muy bien. A ver, otra vez, vamos a hacer una prueba más. Niños, ¿les gustó la mímica? Sí, maestro, muy bien, así me gusta. Ya, ahora, niños, para seguir con el programa tenemos la prédica, que está a cargo de la maestra Carmen de Cochabamba. ¿Están listos, niños, para la prédica? Sí. ¿Dónde están sus Biblias? Levanten sus Biblias, quiero ver a todos con sus Biblias. Corran, 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 tienen 1 minuto. Muy bien. A ver sus Biblias, no veo sus Biblias. Ahora sí, ya veo sus Biblias. Ya. Ahora todos, niños, quédense quietitos en su lugar, tomen asiento, porque viene la parte más importante de este programa, ¿sí? Entonces todos tienen que estar en silencio y atentos a la maestra Carmen, ¿sí? Fuertes aplausos virtuales. Buenos días, niños. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes en esta mañana. Hace mucho frío, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer unos pequeños ejercicios antes de empezar. A ver, todos sus manitos arriba. Micaías, Kevin, a ver. Las manitos adelante. ¿Dónde está Sonjo y Une también? Adelante. Ya. Van a mantener, primero vamos a hacer uno fácil, ¿sí? Con el dedo índice, vamos a hacer un 8 echado, porque en el frío da mucho sueño, ¿no? Un 8 echado, ¿sí? Oh, muy bien. Veo que estoy con niños muy inteligentes en esta mañana. Ahora, la mano arriba, van a dar palmadas. Y en la barriguita vamos a hacer círculos. ¿Sí? A ver. ¿Pueden ver? Oh, sí, muy bien. Círculos en la barriga y arriba palmadas. Palmadas y círculos. La manita en la barriga, Micaías, Kevin. Muy bien. ¿Al otro lado? Muy bien, veo que son muy listos. Ahora el dedo pulgar arriba y el dedo meñique arriba. ¿Lo tienen? A ver, quiero ver sus deditos. Dedo pulgar arriba y de la otra mano el dedo meñique. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar el dedo pulgar por el dedo meñique y en la otra mano al contrario. ¿Sí? A ver. Pulgar meñique, pulgar meñique, pulgar meñique. Más rápido. Pulgar meñique, pulgar meñique. Mateo, a ver. Pulgar meñique, ya. Un último. La mano en la nariz. Esto es muy fácil. La mano en la nariz. Y la otra en la oreja. ¿Sí? A ver, Sojo. La otra en la oreja y una en la nariz. Vamos a cambiar de posición. El que está en la nariz va a la oreja y el que está en la oreja a la nariz. Kevin, al revés. Así, miren, mi mano está cruzada. Nariz, oreja. Y cambiamos. Los niños de La Paz no están haciendo, ¿no? A ver, las maestras ahí.
puedan mirar. Los niños de Quime, ¿dónde están? A ver, wow. Los niños de Riberalta, juntos. Más rápido. Muy bien, un aplauso para todos. Y es un día muy especial, ¿no? Porque vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a saber qué mensaje Dios nos ha traído para nosotros. Así que yo voy a compartir con ustedes. Vamos a ver. Sí, vamos a compartir el tema, la misericordia de Dios te guía. ¿Qué dice? La misericordia de Dios guía a Kevin, a Mateo, a Ian, a Dylan. En esta mañana vamos a saber, ¿no? ¿Qué palabra Dios nos ha traído? Y tienen sus Biblias, ¿verdad? Vamos a buscar el libro de Mateo 7:7, ¿sí? Mateo 7:7. ¿Quién lo tiene? A ver. El libro de Mateo es el primer libro de la Biblia, sí. Vamos a habilitar a Caleb para que pueda leer. Mateo 7:7. ¿Los niños de Caranavi también ya encontraron? Sí, muy bien. Mateo es el primer libro, ¿no? De Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 7 también. Sí, Caleb, ¿puedes leer? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y no se os abrirá. Sí, muy bien. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la promesa de Dios para nuestro corazón. Dice, pídame, yo voy a darles, dice, ¿no? Y también las puertas se abrirán, dice, ¿no? Algunos niños, tal vez, les gusta mucho el celular, ¿no? ¿A quién le gusta el celular? A ver. Levante la mano. ¿Sí? ¿A Santiago no le gusta el celular? Le gusta, ¿verdad? La tele, ¿a quién le gusta la tele? A los niños de Santa Cruz no les gusta la tele, ¿verdad? A todos nos gusta, ¿no? La tele, celular, helados, cosas ricas, ¿no? Y muchas veces los niños se enojan con sus papás o no. ¿Les hacen renegar? Sí, ¿verdad? Ay, hacen su berrinche, lloran. ¡Uy, quiero! No hacen así, ¿no? Los niños de Bolivia no hacen así, ¿verdad? Solo los niños de Corea, de Estados Unidos se portan mal, ¿verdad? Los niños de Bolivia no, ¿verdad, Santiago? Quiero, ¿por qué? Tú eres mala. No dicen así, ¿verdad? Pero, en verdad, ¿no? Muchas veces llega pensamiento a nuestro corazón. Ay, yo me porto mal, o yo juego mucho en el celular. Yo vivo así. Pero, ¿qué dice la palabra? Pedid y se os dará. Miren, vamos a ver en Romanos también. ¿Qué nos dice la palabra? Romanos capítulo 2, versículo 4. Un poquito atrás de Mateo está. Romanos. Unos 5 libros más o menos. Vamos a ver. Romanos 2, 4. ¿Ian quiere leer? ¿Puede leer? ¿Sí? Romanos capítulo 2, versículo 4. Puedes habilitar tu micrófono, Ian. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué dice? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué dice?
La benignidad de Dios nos guía, dice. Si Dios nos guía, todas las cosas podemos hacer o no. Si Dios lo hace, ¿podemos hacer? Sí, podemos hacer. Ay, pero por mí. Ay, yo me porto mal, yo quiero cambiar. ¿Se puede? No, un momentito nada más. Pero cuando Dios nos cambia, ¿no? Podemos. Antes de entrar a la iglesia, niños, a mí no me gustaba leer. Mucho menos la Biblia. No me gustaba, me parecía, ay, qué aburrido leer la Biblia. Pero ya cuando entré y probé el sabor de la iglesia, de la palabra, me encanta leer, niños. Estoy seguro que a ustedes también, ¿no? Cuando un helado les gusta, ¿quieren más o no? Cuando un chocolate es su favorito, ¿quieren? ¿Sí? Queremos, ¿verdad? Ay, quiero más chocolate, por favor, así. En nuestra vida también, cuando probamos, ¿no? El sabor de la palabra, queremos más automáticamente. Vamos a ver. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? Sí, ¿verdad? Muchas veces escuchamos. El hijo pródigo pensaba, si yo tengo dinero voy a vivir bien. Pero el hijo pródigo poco tiempo vivió, ¿no? Divirtiéndose con sus amigos. Después, ¿qué pasó? Perdió todo el dinero y quedó en la pobreza. Ustedes ven, ¿verdad? En la imagen. Quedó en la pobreza el hijo pródigo. A tal punto que tenía que pedir una monedita, por favor, una monedita. Nadie le daba. ¿Quién quiere dar moneda a un joven? Pero el hijo pródigo así vivió, ¿no? Pobrecito, miserable. También él quería la comida del chancho. ¿Los niños de La Paz quieren la comida del chancho? ¡Ay, yo quiero la comida del chancho! ¿Quieren? A ver, Mateo, ¿quiere? ¿Quieres la comida del chancho, Mateo? No, qué asqueroso, ¿no? Qué feo. Pero el hijo pródigo estaba tan afligido que no le importaba comer la comida del chancho. Ustedes también, ¿no, niños? Tal vez, ¿no? En nuestro corazón pensamos, por mí mismo yo puedo cambiar. Yo quiero, yo voy a ser un buen niño, yo voy a ser un buen hijo, me voy a portar bien, voy a hacer mis tareas. El hijo pródigo también así pensaba, pero él no podía. Así que, así vivió durante mucho tiempo, sufriendo, no teniendo qué comer, miraba, otras personas tenían para comer, pero él no. ¿Pero qué sucedió? Él volvió a su padre. Cuando él regresó a su padre, todas las cosas se solucionaron solamente por regresar a su padre. Su padre dijo, hijo mío, has vuelto. No le dijo, hijo, ¿por qué te portaste mal? ¿Por qué hiciste esto, lo otro? Nada. Sino él regresó a su padre y el padre, ¿qué dijo? Ya, preparen algo caliente, van a bañar a mi hijo. Preparen la mejor ropa, traigan un anillo y muchas cosas, ¿no? Ese hijo que no tenía que comer, que estaba muy triste, al regresar a su padre estaba muy contento, ¿verdad? Entonces, nosotros también, si nosotros escuchamos la palabra mismo nos cambia el corazón. Entonces, así, ¿no? En la Biblia también dice, vamos a ver, ¿quién quiere leer de ustedes? ¿Los niños de La Paz, tal vez? ¿Alguno? En Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. A ver, un niño de La Paz. Sí, ahí está. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie para que nadie se gloríe. Muy bien, Sonjón. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. ¿Qué significa? ¿Qué es gracia? Es un regalo de Dios.
Es un regalo. ¿Un regalo ustedes pagan o es gratis? Es gratis, ¿verdad? Por la gracia de Dios somos salvos, por creer. Esto no es de nosotros, dice. ¿De qué es? ¿De quién es? De Dios. No por obras. Mateo piensa, ay, yo voy a cambiar, yo voy a hacer bien. No, no por obras, sino por la obra de Jesucristo. Jesucristo que cambió nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a ver. ¿A ustedes les gustan los gusanos? ¿Les gustan los gusanos? ¿Quién dice, yo quiero ser un gusano? ¿Alguno de Riberalta, algún niño dice, yo quiero ser un gusano? No, yo quiero ser un delfín, yo quiero ser una mariposa, ¿verdad? Pero nadie dice, yo quiero ser un gusano. Pero la mariposa, niños, antes de ser mariposa, ¿qué es? Es un gusano. Es un gusano. Ustedes ven acá en el dibujo. Es un gusanito. Los gusanos, algunos lo pisamos, algunos lo botamos, ¿verdad? ¿O quién quiere agarrar un gusano como mascota? ¿Alguien quiere tener de mascota un gusano? Es sucio, ¿verdad? Pero, en verdad, si nosotros vemos este gusano, ¡ay, qué feo! No me gusta, y este gusano lo piso. Pero en nuestra vida también, niños, a veces miramos, ¡ay, yo soy así! O yo me porto mal, yo no hago las tareas. No importa. ¿Por qué? Jesucristo va a cambiar su corazón. Jesucristo, no ustedes. Esa mariposa nunca dijo, ay, ¿por qué soy un gusano? Ya estoy cansada de ser un gusano. No, pasando el tiempo, Dios lo convertía en una hermosa mariposa. Ustedes también, niños. Así, creciendo, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de la enseñanza de sus padres también, van a ser hermosas mariposas. Mateo también, los niños de Quime, los niños de Caranavi, todos van a ser preciosas mariposas. ¿Por qué? Porque la iglesia misma, ¿no? Va a ir formando automáticamente, ¿sí? Ustedes ven acá, yo tengo un peluche. Antes de ser peluche, ¿qué era esto? Era un pedazo de trapo, de algodón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O solito se hizo así. Alguien lo hizo en su vida también. Nosotros tenemos a Dios y Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, preciosas mariposas hará. Vamos a volver al versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie de los niños diga, no, yo soy mejor. Yo hice bien, yo me porto bien, yo oro, yo leo la Biblia. No. Por la gracia de Dios, nosotros somos salvos por el regalo de el Señor Jesucristo. Ustedes también. Ahora tal vez solo quiere celular, solo quiere computadora, televisión. Pero Dios mismo va a cambiar, ¿no? Serán niños muy valiosos. Yo quiero hacer la tarea, ya me he aburrido de la tele, dirán, ¿no? En el futuro. O querrán hacer mucho deporte. Acá también ven, ¿no? Dos niñas leyendo, ¿no? A mí no me gustaba leer, pero cuando yo pude encontrar el sabor, ¿no? De los libros de Pastor Oxupar, a mí me encantaba leer mucho. Ustedes también, niños, ¿no? Así como estas hermosas mariposas que ven en la pantalla, así serán. Hermosos niños, ¿no? Dentro del Evangelio. Sí, espero que ustedes siempre guarden en su corazón, ¿no? Así como el hijo pródigo. Por sí mismo vivió una vida como, vamos a ver, sufrida, ¿no? Parecía feliz, pero regresando al Padre, él podía cambiar, ¿no? Su vida totalmente. Así como esas mariposas, ¿no? Sin hacer nada también, ustedes también. Sin hacer nada, Dios hará de su vida una vida hermosa. Aún hay problema, dificultad en su familia, no importa. Dios va a cambiar, ¿no? El corazón, Dios va a cambiar su vida de ustedes. Espero que ustedes sean los niños más felices del mundo por tener, ¿no?
el corazón de Jesucristo dentro de sus corazones. Sí, niños, muchas gracias, de verdad, espero, ¿no? Que ustedes sean muy felices y vivan, ¿no? También esa vida, ¿no? No esforzándose, no niños, sino aceptando, ¿no? Lo que Dios ya les hizo. Dios ya les hizo los mejores niños del mundo y espero que guarden en su corazón esa palabra, ¿sí? Antes de terminar, vamos a orar. Vamos a cantar, ¿sí? Sube la estrella de Jesús, brilla. Sube también mi estrella, brilla. Las dos se encontraron, desciende bonita. Señor, muchas gracias porque usted nos permite su palabra también, Señor, así como esa mariposa, Señor, siendo un gusano, Señor, usted convirtió en una hermosa mariposa, Señor. Así también, Señor, la vida de cada uno de los niños, Señor, de Caranavi, de Chulumani, de Quime, de Riberalta, de Cochabamba, de Santa Cruz y los niños de toda Bolivia, Señor. Usted, Señor, nos hizo como hermosas mariposas también. Nos dio, Señor, a través de su Hijo Jesucristo la salvación, Señor. No por nosotros mismos, Señor, sino solamente por Jesucristo, Señor. Así, aunque son niños, Señor, puedan guardar dentro de su corazón, Señor, el Evangelio, Señor, puro también. No implica, Señor, tratar de ser buenos niños, tratar de escuchar, ser obedientes, Señor, sino que dentro de su corazón, Señor, usted ya puso, Señor, la obediencia, la paciencia, todas las cosas ya puso, porque dentro de ellos está Jesucristo, Señor. Y así, Señor, como esa mariposa, Señor, los niños de la Escuela Bíblica Soñadores puedan convertirse, Señor, en niños que puedan compartir la felicidad a otros niños, Señor. Por favor, así le pedimos, Señor, también por todos los niños de Bolivia, Señor, que puedan escuchar también este mensaje, Señor. Por gracia soy salvo, Señor. Así se lo pido orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, niños. Veo que ustedes se portan muy bien durante el culto. Estoy muy agradecida con todos ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias a la maestra de Cochabamba. Estuvo muy interesante la prédica. Niños, ¿escucharon? ¿Cuál es nuestro regalo que nadie nos ha cobrado dinero? ¿Les gusta su regalo que Dios nos ha dado? Sí, ¿no ve? Sí. Ahora, continuando con el programa, tenemos personajes de sabiduría. Maestra, ¿sabes qué son los personajes de sabiduría? A ver... No sé. ¿Sigues pensando todavía? Sí, no recuerdo. Ya lleva muy más bien. de 10 minutos pensando y no se acuerda. Niños, los personajes de sabiduría son imágenes que nos van a contar sus historias y así también cómo ellos salieron adelante, ¿sí? Para personajes de sabiduría vamos a invitar a la maestra Cintia de Montero. Sí, vamos a recibirlas con fuertes aplausos, ¿sí? Virtuales. Aplausos. Hola mis amiguitos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Vamos a iniciar. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de Robert Boyle. Nos vamos a volver atrás al año 1600 por ahí, ¿ya? Pero, ¿quién es Robert Boyle? Él es un filósofo natural químico, físico e inventor, pero también era un importante teólogo cristiano. Él nació en el castillo de Lismore, en Irlanda, el 25 de enero del año 1627. Lamentablemente, la mamá de Robert Boyle falleció cuando él tenía apenas 8 años, pero su papá lo educó desde ese entonces. Y todas las mañanas su papá le leía la Biblia, era un hombre muy religioso. Robert Boyle aprendió 6 idiomas, entre ellos el latín, el griego y el francés. Y leyó la Biblia en el idioma hebreo cuando él tenía 12 años. Increíble, ¿verdad?
Pero conforme más leía la Biblia, Robert Boyle, él sentía mucha curiosidad de cómo Dios había creado los cielos y la tierra. Ya que ustedes tienen su Biblia a mano, vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos, está al principio, ¿verdad? ¿Ya encontraron? Sí, ya. Voy a leer ya. Dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, esta curiosidad sintió Robert Boyle. En el principio dice Dios que creó los cielos y la tierra. Pero Dios, ¿cómo creó así? ¿No? Él sentía la curiosidad. Conforme pasaba el tiempo y él iba estudiando, ¿no? Ya ingresaba a la universidad, iba estudiando más carreras, aprendía más idiomas. Cuando él tenía 27 años, construyó un laboratorio y de manera seria ya comenzó la investigación acerca de cómo el universo había sido creado. Ya, en el año 1661, Robert, quien era considerado el padre de la química, había publicado un libro, El químico escéptico, como alguien que no creía, ¿no? Al fondo nosotros podemos ver 3 personajes. ¿Logran verlos? ¿Sí? Ya. Estos 3 personajes eran alquimistas. ¿Qué sucedió con estos alquimistas? Anteriormente, niños, no sé si alguien ha escuchado acerca de la química, cuando mezclan elementos químicos, el gas, cómo se hace el oro, cómo se hace la plata. ¿Sienten curiosidad? ¿Quién quiere saber cómo se hace el oro, cómo se hace la plata? ¿Sí? Ya ellos hacían anteriormente eso y eran llamados alquimistas. Pero ¿qué sucedió? Estos personajes no tenían la sabiduría de la Biblia, ¿sí? Por eso ellos, como hechiceros, magos, solamente en base a experimentos, ¿no? Equivocándose, ellos hacían ciertos descubrimientos. Pero Robert Boyle, quien era cristiano y leía la Biblia desde su niñez, estaba en contra de estos alquimistas. Porque estos alquimistas tenían una teoría sobre la creación. Ellos decían que a través del azufre, de la sal y del mercurio se había creado el universo entero. Pero ¿cómo dice la Biblia? Volvamos a leer. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya, Dios creó los cielos y la tierra. Pero estos alquimistas, que tampoco, en ese tiempo no había la química, ¿no? El estudio científico. Pero ellos dicen que Dios no creó la tierra, sino de ciertos elementos químicos. Ya. Como Robert Boyle, niños, leía desde su niñez la Biblia, él podía entender que había mucha sabiduría. Cuando Robert Boyle falleció, niños, él volviendo a su pueblo natal, viendo que la gente, las personas no tenían la sabiduría suficiente, él mucho dinero invirtió en la evangelización. Él en varios idiomas, él hizo imprimir la Biblia. Este personaje, Robert Boyle, considerado el padre de la química. Actualmente, él es considerado el padre de la química moderna, fundador de la química moderna. Nosotros, ustedes han visto, tienen hermanos mayores, ¿verdad? Muchos de ellos estudian para ser ingenieros químicos, ¿no? Elementos químicos, como se hace oro, plata. Él fundó lo que es la química moderna, niños. Ya, aquí nosotros podemos ver niños, 4 niños igual, ¿no? Por favor, nosotros realmente no tenemos como la sabiduría, ¿no? Así como estos alquimistas antiguos. Pero Dios, ¿cómo nos muestra? A través de la Biblia, este personaje gran científico que se llama Robert Boyle, él encontró la sabiduría. También Isaac Newton, ¿no? Otros muchos científicos
filósofos, también físicos, ¿no? Ellos encontraron, niños, la sabiduría a través de la Biblia. Yo escuchaba muy atenta la prédica de la maestra Carmen. Estaba muy interesante, ¿verdad? ¿Hagan así? Sí, estaba muy interesante. Pero de toda la prédica de la maestra se me quedó una cosa. Debemos leer la Biblia. Dentro de la Biblia hay la sabiduría de Dios. Niños, ustedes van a ser los mejores profesionales del mundo. Ustedes van a ser los mejores empresarios del mundo. Ustedes van a ser los mejores siervos de Dios. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia. Aquí está la sabiduría. Me gustó mucho que el día de hoy yo les pueda hablar acerca de este personaje, Robert Boyle. Cómo Dios le ayudó a él. Cómo él pudo vencer la dificultad que tenía con estos alquimistas a través de la palabra de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la verdad. Y él, estudiando más la química, él pudo lograr, sí, verdad. Yo voy a sacar este libro, yo voy a estudiar y voy a demostrar que la Biblia tiene razón. Dios creó así. Niños, fue un placer que hayamos aprendido mucho más acerca de este personaje. Que les vaya muy bien, niños. Nos vemos en otra oportunidad conmigo, amiguitos. Muchas gracias a la maestra de personajes de sabiduría. Y ahora, maestra, ¿te gustó el segmento de personajes de sabiduría? Sí, estaba muy interesante la historia de este personaje de sabiduría que es, ¿cómo se llamaba? Era el padre de la química. Su nombre es un poco difícil de pronunciar, pero recuerdo que es el padre de la química. Sí, su nombre es Robert Boyle, ¿verdad? Sí, ese es su nombre. Sí. Ahora, niños, queremos mandar saludos. Sí, vamos a enviar saludos a los niños que nos escuchan a través del Zoom. Por ejemplo, vamos a saludar a la niña Abigail y Gabriela. También vamos a saludar a Dylan. Y también a los niños que nos están viendo por Facebook y YouTube. Y ahora, continuando con el programa, tenemos el segmento de danza. ¿Están listos, niños, para hacer una danza? Muy bien. Párense, niños, párense. Antes de comenzar con el segmento de la danza, nos pararemos. Todos pónganse de pie y vamos a estirarnos un poquito, ¿sí? Todos. Sus dos manos arriba. Dos manos arriba. Yo solo tengo una mano, por eso. Ya, hacia un costado. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Muy bien. Ya, niños, para el segmento de la danza, los maestros que nos van a enseñar la danza de hoy van a ser Dylan y Abigail de Chulumani. ¿Están listos, niños? Pero maestro, te olvidas de algo. ¿Cómo se llama esta danza que vamos a aprender ahora? Cierto, la danza que vamos a hacer se llama Under the Sea o Bajo el Mar. Sí, muy bien. Vamos a recibir con fuertes aplausos y todos pónganse de pie. Adelante, maestros. Hola, niños. ¿Cómo están, niños? Buenos días. Saludos a los niños que nos están viendo por Facebook, también por Zoom, también a los niños de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz y de Chulumani. Hoy día vamos a aprender una danza que se llama Debajo del Mar. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything you're gonna get. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore they work all day. Out in the sun is laid away. Now in the floating point are you floating under the sea. Now the fish is happy as a food. The fish
shall be landed happy. It's hot Thursday in the pool, but fish in the pool is lucky. They in for a worse fate. One day when the boss get hungry, yes, you gonna be on the pay. Oh, under the sea, under the sea. Nobody beat us, warriors can eat us in fricassee. We want the land folks loves to cook. Under the sea we ask for hook. We got no troubles like with the bubbles under the sea. Under the sea. Since life is sweet, we don't keep it here naturally. Even the stranger and the rain, the earth start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. We play the flute, the top, play the harp, the bass, play the bass, the sound, the sharp, the bass, play the brass, the chop, play the top. The flute is the flute of soul. The way he can play the limbs on the string, the chop, and on the blackfish, he sings the spout and the spot. They know where it's at, they know that love is blow. Muchas gracias a los maestros que nos presentaron la danza. ¿Te gustó, maestra Noemí, la danza? Sí, estaba muy bonita, ¿verdad, maestro? A mí también es muy movida y me hace recuerdo una película. ¿Recuerdas cuál película es? A ver, no recuerdo. ¿Tú recuerdas? Sí, es la película de La Sirenita. Esa música me hizo recuerdo también. Ay, cierto, es verdad. Ya, niños, una vez más agradecemos a los maestros de Chulumani por la danza, que estaba muy bonita. Pero siguiendo con el programa, que ya estamos a punto de acabar también, tenemos el segmento de Aventuras GNC. Sí, por eso vamos a invitar a la maestra de Caranavi. ¿Están listos, niños? ¿Sí? Muevan su cabecita si están listos. ¿Están listos? ¿Sí? Entonces vamos a recibirlos con fuertes aplausos virtuales, maestro. Buenos días, niños, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Rivas y hoy vamos a hablar sobre las aventuras GNC. ¿A ustedes les gustaría viajar a otro país? Sí, ¿no? A mí también me gusta viajar a otro país, me gusta comer la comida de otro país. ¿Ustedes saben de quién es la bandera? Sí, muy bien, pero ¿qué Corea? ¿Corea del Sur o Corea del Norte? A ver, levanten la mano los que dicen que es Corea del Sur, levanten la mano derecha. Levanten la mano los que dicen que es Corea del Norte, levanten la mano izquierda. Sí, muy bien, es Corea del Sur. ¿Saben, niños? Hoy voy a mostrarles unas pequeñas imágenes para conocer un poco más. ¿Ustedes quieren viajar a algún país? Ah, sí, quieren viajar a China, a Japón. ¿Quién quiere viajar a ver dónde están los osos pandas? ¿Saben cómo se llama ese país?
Se llama China, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre Corea. Por eso les voy a explicar un poco sobre su bandera. ¿Saben? Su bandera tiene el color rojo y azul, que es el yin yang. El rojo significa calor. ¿Saben, niños? Calor y luz. Y la parte de azul, que está aquí, significa frío y oscuridad. También los cuatro, si se fijan, hay 4 líneas, ¿no? Esos significan los 4 elementos: el cielo, el agua, el fuego, la tierra. Y el blanco es la paz. Porque no nos gustan las guerras, ¿no ven, niños? ¿Ya? Por favor, ¿podemos mostrar las imágenes? ¿Ustedes saben cómo se saludan en Corea? ¿Alguien puede levantar su mano o mostrar cómo se saludan? ¿Será que se saludan así como nosotros? Así, ese es el saludo típico de Corea. Entre 2 personas de la misma edad se saludan así, inclinando un poco la espalda y la cabeza. ¿Y saben qué les gusta comer a los coreanos? Mucho, 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 mucho. A ver, ¿será que es el pollo? Pueden mover su cabeza sí y no. ¿Será que es el pollo frito? ¿El tallarín con carne? ¿El salpicón? A ver, ¿qué tal si les gusta comer chicles? No. Siguiente foto, por favor. ¿Les gusta comer kimchi? ¿Saben? El kimchi es muy picante y también no huele muy bien. Mientras más tiempo, es más rico, dicen. ¿Alguien comió kimchi alguna vez? ¿Puede levantar su mano? Yo comí kimchi, así. Caleb había comido kimchi. Y zona sur, Santiago, no comieron, dicen. Tienen que ir a visitar la iglesia de La Paz. Ahí vive la pastor y pastora, entonces pueden comer. Los niños de La Paz sí comieron alguna vez, los que viven dentro de la fraternidad de niños. Ahí hay. Siguiente, por favor. ¿Saben cuál es su ropa típica? Es un poco diferente a la nuestra, ¿verdad? Porque en Bolivia cada lugar tiene su ropa típica. Por ejemplo, en Cochabamba es una blusa y una pollera, ¿verdad? Pollera corta. En La Paz es una blusa, pero es pollera muy larga con un sombrero. En Santa Cruz es un tipoy. Pero en Corea, esta es la ropa típica coreana. Se llama hanbok. Cuando ya pase la pandemia y ustedes puedan visitar alguna sede de la iglesia, ustedes van a poder preguntar, ¿tiene ropa típica de Corea? Y le van a decir, sí, entonces me pueden mostrar y ustedes van a poder ver. Siguiente, por favor. ¿Y saben qué deporte practican? ¿Será que practican como en Bolivia el fútbol? ¿A quién le gusta el fútbol? A mí me gusta mucho, pero no puedo jugar ahora porque tengo un bebé. Si juego fútbol, por ahí va a jugar fútbol también cuando sea grande, ¿no? Después, ¿a quién le gusta jugar? A ver, básquetbol. Les gusta jugar, muy bien. ¿Y a quién le gusta jugar a las escondidas? Sí, ¿a quién no le gusta esconderse, verdad? En Corea, el deporte típico se llama taekwondo. Es un deporte de defensa personal que practican los niños desde pequeños, luego van creciendo, así. ¿Alguien sabe artes marciales? Así, muy bien, Caleb, sabe, dice. Entonces, alguien quiere robarle algo, ya directamente puede defenderse, ¿no? Pero el taekwondo y todas las artes marciales de cuerpo no es para lastimar a otros niños, sino es para defenderse. Si alguien me ataca, entonces yo primero hablo y si no me escucha, entonces ya puedo defenderme. Espero que ustedes tengan la oportunidad de practicar este deporte. Aquí en Bolivia ya pueden aprender en muchos lugares. Cuando pase la pandemia, ustedes pueden aprender. ¿Alguien quisiera aprender taekwondo?
Ah, muy bien, hay varios niños. Jürgen y Ian dice que quieren aprender con Dylan. ¿Quién más quiere aprender? Ah, los niños de Caranavi también quieren aprender, dice. ¿Y los niños de Santa Cruz? También quieren. Sí, me gustaría que pronto, cuando pase la pandemia, vamos a esperar un maestro de Corea que nos enseñe, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, niños, ¿ustedes quieren conocer a una persona nativa coreana? ¿Les gustaría saludar? Sí, yo les voy a presentar a una niña que es de Corea del Sur, pero ella habla muy bien el español. ¿Quieren conocerla? Sí, tienen que decir. Por favor, vamos a presentar a la niña. Ella se llama Eun-hye Lim y una tía más va a estar con ella. Ella, ¿saben cuántos años tiene? Ella nació en Bolivia, pero es coreana. Por favor, ¿podemos pasarla? Oh, ella es Une. Vamos a ver cómo se presenta, ¿ya? 안녕하세요. 안녕 친구들. 저는 은혜입니다. Sí, niños, yo soy su traductora de UNE. Ella dice, está saludando. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es UNE. 저는 9살이에요. Mi edad es 9 años. Tengo 9 años. 저는 한국 음식을 너무 좋아해요. 김치찌개, 밥, 김. Sí, a mí me gusta mucho la comida coreana. Kimchi, kimbap y mucho más. 만나서 반가워요. Mucho gusto de conocerlos. Sí, niños, ¿ustedes vieron? Ella es una niña que habla coreano. ¿Ustedes quieren aprender el idioma coreano también para entender? No, no queremos aprender porque no entendemos, pero otros niños dicen, sí, queremos aprender, ¿sí o no? Yo espero que ustedes aprendan muchos idiomas como el inglés, el coreano, para que ustedes viajando puedan conversar. ¿Sí, niños? ¿Les gustó viajar a Corea un momento? Sí, yo también espero que puedan viajar cuando sean grandes. Espero que sean viajeros GNC. ¿Saben qué son los viajeros GNC? Son jóvenes voluntarios que se van de Bolivia a otro país. Hoy podíamos conocer Corea, pero la próxima semana, ¿qué país vamos a conocer? ¿Alguien sabe? No sabemos, ¿no? Por eso la próxima semana les espero para ir. ¿Dónde vamos a viajar esta vez? Sí, niños, muchas gracias. Y me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¡Chao, niños! Muchas gracias a la maestra. Maestra Noemi, ¿te gustó la cultura coreana? Sí, maestro, me encantó mucho. Además, la comida. ¿Tú alguna vez probaste kimchi? Sí, yo probé, pero no me gustó mucho. ¿A ti te gustó? A mí sí, me encantó. Es muy rico, aunque es picante. Me imagino, por eso a mí no me gustaba. Pero continuando con el programa, tenemos el siguiente segmento que es el cuentacuentos, que está a cargo de la maestra Ángela de Santa Cruz Centro. Y niños, recibamos con muy fuertes aplausos a la maestra. Aplausos virtuales. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo están? Para mí es un gusto poder verlos a todos, los veo a todos y me alegra verlos. Díganme, ¿cómo están? ¿Bien o mal? Muy bien, ¿no? Muy bien. Qué bueno saber que están muy bien. Ahora, yo quería mandar saludos a todos los niños de nivel nacional, ¿no? Como también La Paz, Cochabamba, Caranavi, Palma Verde también, ¿no? A lo que veo, Palma Verde también participa. También la iglesia del centro también, ¿no?
mucho gusto para mí, ¿no? Poder compartir con todos ustedes, ¿no? Ahora vamos a entrar al cuentacuentos. Tenemos un cuento muy hermoso y para eso yo hice un libro donde vamos a ver la historia del cuentacuentos. Tomen mucha atención y vean bien para que puedan comprender la historia. Vamos a comenzar, niños, ¿sí? Vamos. Había una vez un pequeño trozo de tela. Ese es el título de la historia. Pero para comenzar, ¿ven a una señora ahí en la imagen? ¿Lo ven? ¿Lo ven, niños? Sí. Sí, muy bien. Ella se llama Susan. Ella vivía en un vecindario. No sé si ustedes viven en un vecindario donde vive mucha gente, diferentes familias. Ella vivía ahí. Entonces, ella tenía un pequeño taller de costura. Y al tener un pequeño taller de costura, tenía muchos vecinos que llevaban las prendas de sus hijos, las prendas de sus esposos, y así. Entonces, la señora era una señora anciana, que no podía trabajar, pero podía trabajar por medio de la costura. Así, ella amaba mucho las telas, ¿no? Entonces, ella, ¿qué hizo? Hubo una señora que vino a su cuarto, ¿no? Y le dijo, yo tengo algo para usted, algo muy especial. Y era una caperucita, una capita, ¿no? Como la Caperucita Roja. Ustedes conocen el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Así, igual que esa Caperucita le regaló a la señora Susan. La señora Susan lo vio muy grande. Dijo, esta capa es muy grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cortar. Lo voy a cortar un poco para que me haga muy bien. Y es una caperucita muy hermosa, tiene una tela muy hermosa y muy roja, dice, ¿no? Entonces la señora Susan lo cortó. Al cortar la señora Susan, como ven en la imagen, lo cortó. Y ese pedacito que cortó, vino y lo guardó en esta cajita. En esa cajita que ven la cajita, ahí. Varias telas, como ustedes ven, varias telitas. Ella tenía, ¿no? De diferentes formas, tenían cuadradas, redondas, largas, pequeñas, anchas, y de diferentes colores, como el arco iris, ¿no? Diferentes colores. Entonces ella lo guardó en la cajita. Pero ¿qué pasó? Después de guardar en la cajita, la tela roja, así como la ven en la imagen, estaba muy triste, porque ella no quería que la guarden. Ella quería ser usada, quería ser miembro de la capa, ¿no? No quería ser separada de la capa porque era muy hermosa la capa. Entonces, ella que dijo, yo no puedo estar en un lugar así, no puedo, está muy oscuro, muy frío, no, tengo miedo. Pero una tela azul le dijo, ¿por qué tú estás aquí? Entonces, ella agarró y le dijo, no, yo soy preciada, no soy cualquier tela, yo soy hermosa, yo soy una caperucita roja. Entonces, ¿ella qué hizo? Y vio que había un hueco en la caja, y al ver el hueco, ella sacó un pedazo de su tela, ¿no? Pero cuando ella sacó el pedazo, ¿qué pasó? Apareció Congo. Este perrito que ven se llama Congo. Entonces Congo la agarró en la boca, ¿la ven en la boca de Congo? Agarró a la tela y se la llevó. Empezó a jugar, empezó a morderla, empezó a mojarla, ¿no? Con la baba. Entonces ella se sintió triste porque ella estaba sucia. Entonces, después, ¿qué pasó? Congo la dejó en el patio, botada. ¿Y qué hizo? Se puso muy triste. ¿Por qué? Porque las hormigas, como ven aquí, las hormiguitas querían pasar por el jardín. Pero una de las hormigas dijo, esta tela nos estorba, no podemos pasar. Nos interrumpe el espacio para pasar. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a pasar por un hueco de la tela para ir al camino a nuestra casa. Entonces pasaron por ahí y la tela dijo, yo no soy cualquier tela, yo soy una tela hermosa, soy una caperucita. Entonces agarró, encontró, ¿no? La tela a un ratón pasó. ¿Ven el ratón gris? El ratón gris, entonces el ratón gris le dijo, ¿qué tú haces aquí? Estás toda sucia, toda mojada, ¿qué viniste a hacer aquí? Le dice, ¿no? Entonces en ese momento el ratón dice, cuéntame, ¿por qué estás aquí?
Entonces ella le dice, yo soy una caperucita, no soy algo que tú te imaginas. Yo tengo mucha belleza, le dice, ¿no? Y él le dice, ¿pero qué haces aquí? Le dice, ¿no? Es que me trajo Congo aquí. Y yo por salirme de la caja, por no escuchar a la señora Susan, que después de haberme cortado, me tenía que hacer una colcha. Pero yo no hice caso porque yo tenía miedo y yo quería volver a la capa. Entonces en ese momento, ¿qué pasó? El ratoncito gris agarró y le dijo, yo te voy a ayudar. Entonces le dijo, vamos y te voy a hacer que la señora Susan te pueda ver de nuevo y así pueda utilizarte como tú dices. Y ella agarró, él agarró con su boquita, la alzó y lo llevó, ¿no? Lo llevó a la puerta de su casa de la señora Susan. Al llevarlo a la puerta de la señora Susan, ¿qué hizo? La señora Susan despertó porque pasó una noche fuera la tela y tuvo mucho frío. Entonces la señora Susan despertó así, ¡ay, qué hermosa tarde!, ¿no? Qué hermoso sol. Es un día hermoso, dijo, ¿no? Al mirar al cielo, eso dijo, ¿no? Entonces, cuando bajó la mirada para darse la vuelta para entrar a su casa, vio la tela ahí toda botada y sucia y la alzó y dijo, ¿qué haces, tela, aquí? Si yo te puse en la caja, pero te voy a lavar y te voy a planchar y te voy a secar. Y así la señora Susan, ¿qué hizo? Agarró la tela, secó, la planchó y la convirtió en una colcha hermosa, porque esa tela roja fue el centro de la colcha, como ella quería, ¿no? En este cuento yo quería decirles, ¿no?, a ustedes niños, de que cada uno de ustedes somos iguales. Aunque ustedes sean chicos o sean grandes, todos somos iguales. Todos tenemos el mismo corazón que Dios nos da, como la palabra, ¿no?, que escuchamos la prédica. Todos somos iguales, todos somos un corazón, todos somos justos y todos somos siervos de Dios. Ustedes, no por el hecho que sean pequeños, no pueden ser igual que el pastor Ochubar. Pueden ser igual, van a ir creciendo, pero para eso necesitamos escuchar y llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, ¿sí, niños? Por eso es muy importante que ustedes puedan escuchar las prédicas. ¿Está bien, niños? Un saludo a todos, les doy muchas gracias. Hasta luego, maestras, hasta luego, niños. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a la maestra de Santa Cruz. ¿Te gustó, maestra Noemí, el cuentacuentos? Sí, está muy interesante, maestro Jorge. Fue una historia muy bonita. Pero niños, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Pero como último tenemos... Sí, vamos también a saludar a los oyentes de Jerusalén Radio en Bolivia como... Surani, Cataluni y Rurrenabaque. También nos encontramos en Caranavi, La Asunta, Chulumani y Quime. Y también mandamos a los niños de todas las sedes a nivel nacional que están en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro, Surani, Copusquía, Chulumani, Caranavi y de otros lugares también que nos están viendo y nos escuchan cada sábado. Niños, entonces con eso nos despedimos y nos vemos el siguiente sábado en un nuevo culto de niños. Adiós, sí. Niños. Sí, niños, nos encontramos en el siguiente sábado. Hasta luego. Adiós. Chao.